Todos avanzaron, yendo entre las chimeneas volcánicas por las que escapaba vapor hirviente. Genaro pasó los dedos por las granadas de gas que se había abrochado al cinturón. Se volvió hacia él. ¿Por qué Grant no está preocupado por esto? Quizá lo esté, repuso la joven, pero también ha pensado sobre ello toda su vida. Genaro asintió con la cabeza y se preguntó cómo sería eso, si habría algo que él hubiera esperado toda su vida. Decidió que no había cosa alguna. Grant entornó los ojos por la luz del sol. Adelante, a través de velos de vapor, se veía un animal acuclillado que les miraba. Después huyó. ¿Era el raptor?, preguntó Ellie. Así lo creo. U otro, un ejemplar joven, de todos modos. ¿Guiándonos?, preguntó la joven. Quizá. Ellie le había contado cómo los raptores habían jugado ante la cerca para retener su atención mientras otro trepaba al techo. De ser eso cierto, tal conducta entrañaría una capacidad mental que sobrepasaba la de casi todas las formas de vida de la Tierra. La postura clásica era la de creer que la capacidad de inventar y ejecutar planes estaba limitada a solo 3 especies: los chimpancés, los gorilas y los seres humanos. Ahora se planteaba la posibilidad de que también un dinosaurio fuese capaz de hacerlo. El velociraptor volvió a aparecer, saliendo súbitamente a la luz, para desaparecer después de un salto emitiendo un chillido. En realidad, parecía estar guiándoles. ¿Son muy astutos?, preguntó Genaro, frunciendo el entrecejo. Sí, piensa en ellos como pájaros, contestó Grant. Entonces tiene que preguntarse cuán inteligentes son. Algunos estudios muy recientes del papagayo de la India muestran que estos animales tienen casi tanta inteligencia simbólica como un chimpancé. Y no hay duda alguna de que los chimpancés usan un lenguaje. Ahora los investigadores están descubriendo que los loros tienen el desarrollo emocional de un niño de 3 años, pero no se pone en duda su inteligencia. No se discute que los loros pueden razonar en forma simbólica. Pero nunca he oído hablar de nadie a quien hubiese matado un loro, masculló Genaro. En la distancia pudieron oír el sonido de la rompiente en la costa de la isla. Ahora, con los terrenos volcánicos detrás de ellos, se enfrentaban con un campo rocoso lleno de bloques pétreos. El pequeño velociraptor trepó a una roca, subiéndose a ella, y después desapareció abruptamente. ¿A dónde ha ido?, preguntó Ellie. Grant estaba prestando atención a los auriculares. La señal electrónica intermitente se detuvo. Se ha ido, dijo. Avanzaron con premura y en medio de las rocas hallaron un agujero, como la entrada a una conejera, de unos 60 centímetros de diámetro. Mientras observaban, reapareció el raptor bebé, parpadeando por la luz. Después escapó a toda velocidad. No hay forma, dijo Genaro, no hay forma de que yo baje por ahí. Grant no dijo nada. Él y Ellie empezaron a enchufar equipos. Pronto tuvo una pequeña cámara de televisión conectada a un monitor portátil. Grant ató la cámara a una cuerda, la puso en marcha y la bajó por el agujero. No se puede ver nada de esa manera, dijo Genaro. Dejemos que se ajuste, contestó Grant. A lo largo de la parte superior del túnel había suficiente luz como para que vieran paredes lisas de tierra y después el túnel se abría súbita y bruscamente. Por el micrófono oyeron un chillido, después un sonido más bajo, como un berrido. Más ruidos parecían provenir de muchos animales. Por el ruido parece ser el nido. Claro que sí, opinó Ellie. Pero no se puede ver nada, insistió Genaro, y se enjugó el sudor de la frente. No, admitió Grant, pero puedo oír. Escuchó un rato más, luego hizo la cámara y la dejó en el suelo. Empecemos. Trepó hasta el agujero. Ellie fue a buscar una linterna y una picana.
Grant se colocó la máscara antigás y se agachó con torpeza, extendiendo las piernas hacia atrás. «No puede decir en serio que va a meterse ahí», dijo Genaro. «No me preocupa. Yo voy primero, después él, después usted viene detrás», anunció Grant. «Un momento. Espere un momento», se alarmó Genaro. «¿Por qué no dejamos caer estas granadas de gas neurotóxico por el agujero y después bajamos? ¿No tendría más sentido?» «Ellie, ¿tienes la linterna?» La joven se la alcanzó. «¿Qué le parece?», insistió Genaro. «¿Qué dice?» «Nada me gustaría más», dijo Grant. Empezó a meter las piernas por el agujero y agregó: «¿Alguna vez vio morir a alguien por la acción de un gas venenoso?» «No. Por lo general produce convulsiones, terribles convulsiones. Mire, lamento mucho que sea desagradable, pero óigame. La única razón por la que nos vamos a meter en este nido es porque necesitamos descubrir cuántos animales salieron del huevo. Si matamos a los animales primero y alguno de ellos cae en los nidos como consecuencia de las convulsiones espasmódicas, eso arruinará nuestra capacidad de ver lo que había ahí. Así que no podemos hacerlo». «Pero usted fabricó esos animales, señor Genaro». «Yo no lo hice. Su dinero lo hizo. Sus esfuerzos lo hicieron. Usted ayudó a crearlos. Ahora son creación suya. Y usted no puede matarlos solo porque se siente un poco nervioso». «No estoy un poco nervioso. Estoy asustado hasta...» «Sígame», dijo Grant. Ellie le alcanzó una picana. Grant se empujó hacia atrás por el agujero y gruñó: «Me aprieta». Exhaló, tendió los brazos hacia adelante frente a él. Hubo una especie de aspiración y Grant desapareció. El agujero se abrió entre ellos, vacío y negro. «¿Qué le ha pasado?», exclamó Genaro, alarmado. Ellie se adelantó y se inclinó cerca del agujero, apretándose la oreja contra la abertura. Encendió la radio y llamó en voz baja: «¿Alan?». Se produjo un prolongado silencio. Después oyeron un tenue: «Aquí estoy». «¿Está todo bien, Alan?». Otro silencio prolongado. Cuando Grant habló por fin, su voz sonaba claramente extraña, casi sorprendida. «Todo está bien», dijo. Casi el paradigma. En el pabellón, John Hammond caminaba de un lado a otro por la habitación de Malcolm. Estaba impaciente e incómodo, después de esforzarse para lanzar su última explosión emocional. Malcolm cayó en coma y ahora Hammond pensaba que realmente podía morir. Claro que se había enviado un helicóptero, pero solo Dios sabía cuándo llegaría. El pensamiento de que, mientras tanto, Malcolm podría morir le llenaba de angustia y temor. Y paradójicamente, Hammond encontraba todo eso mucho peor porque el matemático le desagradaba muchísimo. Resultaba peor que si hubiera sido su amigo. Hammond pensaba que la muerte de Malcolm, de producirse, sería el reproche final, y eso era más de lo que él podía soportar. Sea como fuere, el olor que había en la habitación era sumamente desagradable. El olor de putrefacción de carne humana. «Todo parado», dijo Malcolm, agitándose en la almohada. «¿Se está despertando?», preguntó Hammond. Harding negó con la cabeza. «¿Qué dijo? ¿Algo del paraíso?». «No le he entendido», dijo Harding. Hammond recorrió la habitación un rato más, abrió más las ventanas, tratando de hacer que entrara aire fresco. Por fin, cuando ya no lo pudo soportar, dijo: «¿Hay algún problema en que me vaya fuera?». «No lo creo, no», repuso Harding. «Creo que este sector está bien». «Bueno, mire, voy a salir un poco». «Muy bien», dijo Harding, y ajustó el flujo del antibiótico intravenoso. «Volveré pronto». «Muy bien». Hammond salió, emergiendo a la luz del día, preguntándose por qué se había molestado en justificarse ante Harding. Después de todo, ese hombre era su empleado. Él no tenía necesidad de explicarse.
Pasó por los portones de la cerca, recorriendo el parque con la mirada. Era el final de la tarde, la hora en que la bruma flotante disminuía y a veces aparecía el sol. Había salido ahora y Hammond lo tomó como un buen augurio. Dijeran lo que dijeran, sabía que su parque tenía futuro. E incluso si ese tonto impetuoso de Genaro decidiera quemarlo hasta los cimientos, eso no alteraría mucho las cosas. Hammond sabía que en dos bóvedas separadas, en la casa matriz de Ingen, en Palo Alto, había grandes cantidades de embriones congelados de esos dinosaurios. No sería problema hacer que se desarrollasen otra vez, en otra isla de cualquier parte del mundo. Y si había habido problemas aquí, entonces la vez siguiente los resolverían. Así era como funcionaba el mundo, así era como se producía el progreso, resolviendo problemas. Mientras pensaba en ello, llegó a la conclusión de que Boo realmente no había sido el hombre indicado para el trabajo. Era evidente que había sido descuidado, demasiado indiferente con su gran empresa, y había estado demasiado absorto en la idea de introducir mejoras. En vez de fabricar dinosaurios, había querido mejorarlos. Hammond tenía la oscura sospecha de que este era el motivo de la ruina del parque. Boo era el motivo. Asimismo, tuvo que admitir que John Arnold estaba mal preparado para el trabajo de jefe de ingenieros. Arnold tenía un historial impresionante, pero llegado a ese punto de su carrera estaba cansado y era una persona que interfería, al ser un hombre constantemente preocupado. No había sabido organizar las cosas y las había perdido de vista, cosas importantes. A decir verdad, ni Boo ni Arnold habían tenido la característica más importante, decidió Hammond, la característica de la visión. Ese gran acto arrebatador de imaginación que evocaba un parque maravilloso y niños apretados contra las cercas, maravillándose ante los extraordinarios seres de historieta que habían cobrado vida. Verdadera visión, la capacidad de ver lo futuro, la capacidad de manejar los recursos para hacer que esa visión de futuro se convirtiera en realidad. No, ni Boo ni Arnold estaban capacitados para esa tarea. Y si era por eso, el Regis había sido una mala elección también. Harding, en el mejor de los casos, había sido una elección indiferente. Muldoon era un borracho. Hammond sacudió la cabeza para aventar esas ideas. Lo haría mejor la próxima vez. Perdido en sus pensamientos, se dirigió hacia su bungalow, recorriendo el camino que se dirigía hacia el norte desde el centro de visitantes. Pasó junto a uno de los trabajadores que le saludó fríamente con una inclinación de cabeza. Hammond no le devolvió el saludo. Hallaba que los trabajadores costarricenses eran uniformemente insolentes. Qué asco de tío, de verdad, qué asco le tengo a Hammond. Afuera de sincero, la elección de esa isla mar afuera de Costa Rica tampoco había sido prudente. No cometería otra vez errores tan obvios. Cuando llegó, el rugido del dinosaurio pareció aterradoramente próximo. Hammond giró sobre sí mismo, tan deprisa que cayó en el sendero, y cuando miró hacia atrás creyó ver la sombra del T-Rex joven, desplazándose entre el follaje junto al sendero de lajas, acercándosele. ¿Qué estaba haciendo ahí el T-Rex? ¿Por qué estaba fuera de las cercas? Hammond sintió un relámpago de ira. Entonces vio al trabajador costarricense huyendo para salvar la vida y aprovechó la oportunidad para ponerse en pie y correr ciegamente hacia el bosque que estaba en el lado opuesto del sendero. Estaba envuelto por la oscuridad, tropezó y cayó, la cara se le estrelló contra hojas húmedas y tierra mojada, y vacilante volvió a ponerse en pie. Corrió hacia adelante, cayó otra vez y después corrió una vez más. Ahora bajaba por una empinada colina y no pudo mantener el equilibrio. Se desplomó, sin poder evitarlo, rodando y girando sobre sí mismo en el suelo blando, antes de detenerse finalmente al pie de la colina.
cayó de cara sobre tibia agua poco profunda, que gorgojeaba alrededor y le subió por la nariz. Estaba caído boca abajo en un arroyuelo. Se había dejado dominar por el pánico. ¡Qué tonto! Debió haber ido a su bungalow. Se maldijo a sí mismo. Cuando se ponía en pie sintió un dolor agudo en el tobillo derecho que le hizo que las lágrimas brotasen de sus ojos. Lo palpó con cuidado. Podía estar roto. Se esforzó a apoyar todo su peso sobre el tobillo, apretando los dientes hasta hacerlos rechinar. Sí, casi seguro que estaba roto. En la sala de control, Lex confió a Tim. Ojalá nos hubieran llevado con ellos al nido. Es demasiado peligroso para nosotros, Lex. Tenemos que quedarnos aquí. Aquí. Escucha este. Apretó otro botón y el rugido grabado de un tiranosaurio resonó a través de los altavoces del parque. Ese es bonito, aprobó Lex. Es mejor que el otro. Tú también lo puedes hacer, y si aprietas esto, haces que haya resonancia. Déjame probar, dijo Lex. Apretó el botón. El tiranosaurio rugió otra vez. ¿Podemos hacer que dure más?, preguntó. Por supuesto. Simplemente le damos una vuelta a esta cosa y ya está. Tendido al pie de la colina, Hammond oyó rugir al tiranosaurio, bramando a través de la jungla. Dios mío. Se estremeció al oír el sonido. Era aterrador, un alarido que venía de otro mundo. Esperó para ver qué ocurría. ¿Qué haría el tiranosaurio? ¿Ya habría atrapado al trabajador? Esperó oyendo solo el zumbido de las cicádeas silvestres hasta que se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración y dejó escapar un prolongado suspiro. Con un tobillo lesionado no podía trepar la colina. Tendría que esperar en el fondo de la barranca. Una vez que el tiranosaurio se hubiera ido, gritaría pidiendo ayuda. Mientras tanto, no estaba en peligro. Fue entonces cuando oyó una voz amplificada que decía: «Vamos, Timmy, yo también lo voy a intentar. Vamos, déjame hacer el ruido». Los chicos. El tiranosaurio rugió otra vez, pero ahora tenía nítidos armónicos musicales y una especie de eco que perduraba después de haber terminado el rugido en sí. «¡Qué bonito!», dijo la niña. «Hazlo otra vez». «Esos malditos chicos». Nunca debió haber traído a esos niños. No habían sido más que un problema desde el principio. Nadie los quería cerca. Los había traído porque creyó que eso detendría a Genaro en su intención de destruir el centro de recreo. Pero Genaro lo iba a hacer de todos modos, y resultaba evidente que los chicos se habían metido en la sala de control y estaban jugando con los equipos. Ahora bien, ¿quién había permitido eso? Sintió que el corazón le empezaba a galopar y experimentó una inquietante insuficiencia respiratoria. Se forzó a reposar. No pasaba nada malo. Aunque no podía subir por la colina, no podía estar a más de 90 metros de su propio bungalow y del centro de visitantes. Se sentó en la tierra mojada, prestando atención a los sonidos provenientes de la jungla que le rodeaban. Y después, al cabo de un rato, empezó a gritar pidiendo ayuda. La voz de Malcolm no era más que un susurro. «Todo parece diferente. Al otro lado», suspiró. Harding se inclinó para acercársele. «¿Al otro lado?». Pensó que Malcolm estaba hablando de morir. «¿Cuándo?». «Sustituciones», prosiguió Malcolm. «¿Sustituciones?». Malcolm no contestó. Sus secos labios se movieron. «Paradigma», dijo por fin. «¿Sustituciones de paradigma?», preguntó Harding. Sabía algo de las sustituciones de paradigma. Durante los últimos 20 años habían sido la forma que estaba de moda para hablar de los cambios científicos. Paradigma no era más que otro término para designar un modelo, pero la manera en la que los científicos la utilizaban, la palabra quería decir más que eso, una visión del mundo,
una manera vasta de ver el mundo. Se decía que las sustituciones de paradigma tenían lugar cada vez que la ciencia producía un cambio de importancia en su visión del mundo. Tales cambios eran muy poco frecuentes y ocurrían alrededor de una vez por siglo. La evolución darwiniana había forzado una sustitución de paradigma. La mecánica cuántica había forzado una sustitución más pequeña. No, dijo Malcolm, no. Paradigma, más allá. ¿Más allá del paradigma?, dijo Harding. No me preocupa que nunca más. Harding suspiró. A pesar de todos sus esfuerzos, Malcolm estaba cayendo rápidamente en un delirio terminal. Su fiebre era más alta y casi se había agotado la existencia de los antibióticos que necesitaba. ¿Qué es lo que no le preocupa? Nada, porque todo se ve diferente al otro lado. Y sonrió. Descenso. «Usted está loca», le dijo Genaro a Ellie Sattler, al observar cómo se metía hacia atrás, comprimiéndose contra las paredes de aquel agujero de conejera, extendiendo los brazos hacia adelante. «Ha de estar loca para hacer eso». La joven sonrió. «Probablemente», contestó. Tendió hacia adelante las manos, que tenía muy abiertas, y se impulsó hacia atrás apoyándose en los lados del agujero, y de repente desapareció. El agujero estaba abierto en un bostezo negro. Genaro empezó a sudar. Se volvió hacia Muldoon, que estaba de pie al lado del jeep. «No voy a hacerlo», anunció. «Sí lo hará». «No puedo hacerlo, no puedo». «Le están esperando», declaró Muldoon. «Tiene que hacerlo». «Solo Dios sabe lo que hay allá abajo. Se lo digo, no puedo hacerlo». «Tiene que poder». Genaro se volvió, miró el agujero, miró hacia atrás. «No puedo. Usted no me puede obligar». «Supongo que no», aceptó Muldoon. Sostenía en alto la pistola de acero inoxidable. «¿Has sentido alguna vez el efecto de una picana?» «No». «No hace gran cosa. Casi nunca es fatal. Por lo general produce inconsciencia. Quizás haga que se aflojen los intestinos. Pero, por lo común, no produce efectos permanentes. No en los dinos, por lo menos. Ahora, en cuanto a personas que son mucho más pequeñas...» Genaro miró la picana. «Usted no lo haría». «Creo que es mejor que baje y cuente esos animales», sugirió Muldoon. «Y es mejor que se dé prisa». Genaro miró el agujero que estaba a sus espaldas a la abertura negra, una boca en la tierra. Después miró a Muldoon, que estaba ahí de pie, grande e implacable. Genaro estaba sudando y la cabeza le daba vueltas. Empezó a caminar hacia el agujero. Desde cierta distancia parecía pequeño, pero a medida que uno se acercaba parecía hacerse más grande. «Eso es», dijo Muldoon. Genaro se metió de espaldas en el agujero, pero empezó a sentirse demasiado atemorizado para seguir de esa manera. La idea de entrar de espaldas en lo desconocido le llenaba de pavor. Así que en el último momento se volvió y entró en el agujero, metiendo primero la cabeza, extendiendo los brazos hacia adelante e impulsándose con los pies, porque por lo menos vería dónde iba. Se colocó la máscara antigas y de repente se precipitó hacia adelante, deslizándose hacia la negrura, viendo las paredes de tierra desaparecer en la oscuridad que tenía delante, y después las paredes se hicieron más estrechas, mucho más estrechas, aterradoramente estrechas. Y se perdió en el dolor de una comprensión asfixiante que cada vez se hacía peor, que le aplastaba los pulmones extrayéndole el aire, y sólo fue nebulosamente consciente de que el túnel se ladeaba levemente hacia arriba, a lo largo, trasladando su cuerpo, dejándolo jadeante y viendo puntos ante los ojos, y el dolor se hizo extremo. Entonces, de manera repentina, el túnel volvió a inclinarse hacia abajo y se hizo más amplio, y Genaro sintió superficies ásperas, hormigón y aire frío. Su cuerpo estaba súbitamente libre y rebotando, desplomándose sobre el hormigón, y cayó. Voces en la oscuridad.
dedos que le tocaban, tendiéndose hacia adelante desde las voces susurrantes. El aire era frío, como el de una caverna. ¿Está bien? Parece estar bien, sí. Está respirando. Muy bien. Una mano femenina acariciándole la cara. Era Eli. ¿Puede oír? Dijo ella. ¿Por qué todos están susurrando? Preguntó Genaro. Porque... Eli señaló con el dedo. Genaro se volvió, rodó sobre sí mismo, se puso en pie con lentitud, miró fijo a medida que su vista se acostumbraba a la oscuridad, pero lo primero que vio brillando fueron ojos, ojos verdes refulgentes, muchísimos ojos, todos a su alrededor. Estaba en un reborde de hormigón, una especie de terraplén de unos 2 metros por encima del suelo. Grandes cajas de empalme de acero brindaban un escondrijo improvisado que les protegía de la vista de los 2 velociraptores totalmente desarrollados que estaban erguidos directamente delante de ellos y a una distancia que no llegaba a los 3 metros. Los animales eran color verde oscuro, con bandas parduzcas como tigres. Estaban erguidos sobre las patas traseras, equilibrándose sobre las rígidas colas extendidas, totalmente silenciosos, mirando en derredor con sus grandes ojos, vigilando. A los pies de los adultos, crías recién nacidas de velociraptor jugueteaban dando saltitos y gorgojeando. Más allá, ejemplares jóvenes brincaban y jugaban, emitiendo refunfuños y gruñidos cortos. Genaro no se atrevía ni a respirar. 2 raptores. Agachado en el reborde, estaba solo a 30 o 60 centímetros por encima de las cabezas de los animales. Los velociraptores estaban inquietos. Sus cabezas se movían nerviosamente hacia arriba y hacia abajo. De vez en cuando resoplaban con impaciencia. Después se alejaron, volviendo hacia el grupo principal. Cuando su visión se adaptó, Genaro pudo ver que estaban en una especie de enorme estructura subterránea, pero artificial. Había junturas de hormigón y se veían las protuberancias de unas varillas de acero. Y dentro de ese vasto recinto en el que retumbaban los sonidos había 30 velociraptores, quizá más. «Es una colonia», susurró Grant. 4 o 6 adultos, el resto jóvenes y recién nacidos. Por lo menos 2 nacimientos recientes, uno el año pasado y el otro este año. Esos bebés parecen tener unos 4 meses de edad. Es probable que hayan salido del huevo en abril. Uno de los bebés, curioso, estaba retozando en el reborde y se acercó a ellos, chillando. Ahora estaba a menos de 3 metros. «¡Oh, Jesús!», musitó Genaro, pero de inmediato uno de los adultos se adelantó, levantó la cabeza y con delicadeza empujó al bebé con suaves golpes de hocico para que volviera. La cría gorgojeó una protesta. Después dio un salto para encaramarse en el hocico del adulto. Este se movió con lentitud para permitir que la cría le trepara a la cabeza, le bajara por el cuello y se le subiera al lomo. Desde ese sitio protegido, la cría se dio vuelta y les gorjeó ruidosamente a los 3 intrusos. Los adultos todavía parecían no haber caído en la cuenta de la presencia de los seres humanos. «No lo entiendo», susurró Genaro. «¿Por qué no nos atacan?» Grant sacudió la cabeza en gesto de negación. «No nos deben ver, y no hay huevos por el momento. Eso hace que estén más tranquilos». «¿Tranquilos?», dijo Genaro. «¿Cuánto tiempo nos tenemos que quedar aquí?» «El suficiente para hacer el recuento», dijo Grant. Según vio Grant, había 3 nidos, cuidados por 3 conjuntos de padres. La división del territorio se centraba aproximadamente en torno a los nidos, aunque los proles parecían superponerse y correr en diferentes territorios. Los adultos eran bondadosos con las crías muy jóvenes y más rudos con las de mayor edad. A veces daban mordiscos a los animales mayores, cuando el juego de esos se hacía demasiado violento.
En ese momento, un raptor muy joven llegó hasta Ellie y se frotó la cabeza contra la rodilla de la joven. Ellie miró hacia abajo y vio el collar de cuero con la caja negra. Estaba mojada en un punto y había excoriado la piel del cuello del animal, que gemía. En el gran recinto de abajo, uno de los adultos se volvió, curioso, hacia el lugar del que provenía el sonido. —¿Crees que se lo podré quitar? —preguntó Ellie. —Pero hazlo deprisa. —Muy bien —dijo Ellie, poniéndose en cuclillas al lado del pequeño velociraptor, que gimió de nuevo. Los adultos resoplaron, sus cabezas subieron y bajaron como boyas en el agua. Ellie palmeó al pequeño, tratando de calmarlo, para callar sus gemidos. Movió las manos hacia el collar de cuero y volvió a levantar la lengüeta del velcro, que sonó como si se rasgara. Con movimiento espasmódico, los adultos levantaron la cabeza. Después uno de ellos empezó a caminar hacia Ellie. —¡Oh, mierda! —dijo Genaro entre dientes. —No se mueva —indicó Grant—, mantenga la calma. El adulto pasó junto a ellos. Los largos dedos curvos de las patas sonaban con un clic al posarse en el hormigón. El animal se detuvo frente a Ellie, que se mantenía acuclillada junto a la cría, detrás de una caja de acero. La cría estaba al descubierto y la mano de Ellie todavía estaba sobre el collar. El adulto alzó la cabeza y olfateó el aire. Su enorme cabeza estaba muy cerca de la mano de la botánica, pero no podía verla debido a la caja de empalmes. A modo de ensayo, una lengua asomó con rapidez. Grant llevó la mano hasta una granada de gas, la sacó del cinturón y mantuvo el pulgar en la argolla del seguro. Genaro le puso una mano para contenerlo, negó con la cabeza y señaló en dirección a Ellie. La joven no llevaba su máscara. Grant bajó la granada y buscó a tientas la picana. El animal todavía estaba muy cerca de Ellie, y entonces, en forma repentina, el adulto retrocedió un paso o dos. Ellie aflojó y sacó la tira de cuero. El metal de la villa tintineó al caer sobre el hormigón. El adulto movió la cabeza imperceptiblemente y después la levantó hacia un lado, curioso. Otra vez avanzaba para investigar, cuando la pequeña cría chilló con alegría y salió a la carrera. El adulto permaneció al lado de Ellie. Después dio la vuelta por fin y regresó al centro del nido. Genaro lanzó el aire que había retenido. —¡Jesús! ¿Podemos marcharnos? —No —repuso Grant—, pero creo que podemos hacer parte del trabajo ahora. Al fulgor verde fosforescente de las lentes para visión nocturna, Grant escudriñó el recinto desde el reborde, en busca del primer nido. Estaba hecho con barro y paja, en forma de una canasta amplia y poco profunda. Grant contó los restos de 14 huevos. Por supuesto que no podía contar las cáscaras reales desde esa distancia y de todos modos hacía mucho que se habían roto y estaban esparcidas por el suelo. Pero pudo contar las depresiones que había en el barro. Aparentemente los velociraptores hacían el nido poco antes de que se pusieran los huevos, que dejaban una huella permanentemente en el barro. Grant también vio pruebas de que uno, por lo menos, se había roto. Reconoció la existencia de 13 animales. El segundo nido estaba roto por la mitad, pero Grant estimó que había contenido 9 cáscaras de huevo. El tercero tenía 15 huevos, pero parecía que 3 se habían roto temprano. —¿Cuál es el total? —preguntó Genaro. 34 nacidos —dijo Grant. —¿Y cuántos ve? Grant movió la cabeza en gesto de negación. —Los animales corrían por todo el cavernoso espacio interior, entrando en la luz y saliendo de ella con mucha rapidez.